momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo dentro de la octava de la Natividad del Señor. Sagrada Familia, Jesús, María y José. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos como conviene con el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta
de la Sagrada Familia Jesús, María y José en esta octava de la Natividad del Señor. Hemos terminado el tiempo de Adviento, estamos celebrando el nacimiento del Señor y en este camino la fiesta de la Sagrada Familia nos ayuda a reflexionar sobre la realidad y la verdad de nuestras familias, de nuestros hogares. Precisamente en el marco de esta celebración, en las catedrales del mundo estamos hoy cerrando o clausurando el año jubilar convocado por el Papa Francisco y que luego continuó el Papa León XIV. El pasado 25 de diciembre se cerró la puerta del año jubilar en la Basílica de Santa María la Mayor. El 27 de diciembre en la Basílica de San Juan de Letrán. Hoy 28 en la Basílica de San Pablo Extramuros y el próximo 6 de enero se cerrará ese año jubilar en la hermosa Basílica de San Pedro en Roma. Así que durante estos días tenemos que seguirnos preparando más fervientemente para que en nosotros esa llama de la esperanza no se apague, sino al contrario, que mantenga encendida en nuestros corazones. Como estamos celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia, quisiera invitarles a contemplar ese cuadro hermosísimo, Jesús, María y José. Si contemplamos en el pesebre a Jesús, María y José, nos damos cuenta como Jesús y María son el modelo y el testimonio fehaciente de la obediencia y de la humildad. En ellos se enaltece la fidelidad al Señor. Y al contemplar al niño Dios nos damos cuenta cómo Dios ha querido hablarle a la humanidad. Y lo ha hecho en el Antiguo Testamento por medio de los patriarcas, de los profetas y en la última de las edades por medio de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, pensar en la Sagrada Familia de Nazaret nos lleva a considerar fervientemente cómo esta familia es modelo de unidad, de amor y de santidad. Piensen en eso, modelo de unidad, de amor y de santidad. Podríamos de pronto cuestionar que hoy en el mundo hay una crisis porque la familia se ha ido desmembrando, también el concepto de familia ha ido cambiando. Ya la familia nuclear que conocimos, en la que crecimos quizás muchos de nosotros, con la presencia de papá, mamá e hijos, esa familia nuclear ha ido desplazándose y quizás se ha abierto a otras formas de familia en la sociedad. Pero lo que sí es cierto es que cuando la Iglesia piensa en la unión conyugal, piensa en un hombre y una mujer, macho y hembra, porque el Señor ha querido santificar esa unión. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Entienden eso? La institución matrimonial solo existe entre un hombre y una mujer. Esa es la verdadera institución matrimonial. Así el mundo de hoy quiera vendernos otras ideas. La institución matrimonial está ahí, consagrada en la Sagrada Escritura. Y por eso es muy importante contemplar esa imagen de la familia de Nazaret, en donde podemos aprender el misterio de la unidad. La familia está llamada a ser fuente de unidad. Y de hecho, para aprender esa unidad y para vivir en comunión, podemos contemplar a Dios uno y trino, porque esa Trinidad Santa nos revela la auténtica comunión, que está basada y fundada en el amor. Y por lo tanto, nuestras familias tienen que reproducir esa comunión trinitaria. Y esa comunión trinitaria se reproduce en la unidad, en el perdón, en la reconciliación. Se reproduce en la bondad, en la generosidad de cada uno de los miembros de la familia. Es tan lindo hablar de la familia que pensar en un hogar es pensar en una hoguera de amor, de respeto, de ternura, de cariño. Y ahí por qué la familia de Nazaret se convierte también para nosotros
el modelo de amor, porque el amor tiene que ser la fuente que nos inspira a realizar las cosas, a hacerlo todo bien, a superar nuestras diferencias, a superar nuestras dificultades. ¿Cómo nos duele, por ejemplo, que en los tiempos sagrados de Navidad, en tantos lugares del mundo, en tantos lugares en Colombia, hayan riñas entre familiares y amigos, y hayan heridos y hayan muertos por la intolerancia, porque todavía no somos capaces de reunirnos para compartir sanamente, y muchas veces todos esos momentos de alegría tienen que estar mediados de aguardiente, de licor, de pólvora, y combinando estas cosas lo único que hacemos es un daño enorme a la misma familia. Y estamos vendiéndole también un falso testimonio a nuestros niños, a los que vienen detrás de nosotros, a esas generaciones que necesitan estar cada vez más fuertes en el amor, en la unidad, en la santidad. Por eso pensar en la Sagrada Familia de Jesús, María y José es pensar también en que esta familia es un modelo de santidad. Y si es un modelo de santidad, podríamos preguntarnos, ¿mi familia hoy está viviendo ese camino de santidad? ¿Cómo estamos construyendo esa familia santa? Porque esa familia que cree en la santidad es una familia que ora. Esa familia que cree en la santidad es una familia que aprende a perdonar de corazón, que aprende a reconciliarse. Por eso nuestras familias están llamadas a ser familias evangelizadas y evangelizadoras, familias reconciliadas y reconciliadoras en el amor. ¿Qué estás haciendo para que tu familia se renueve en el amor? ¿Qué estás haciendo para que tu familia crezca en santidad y en unidad? Algo tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra agresividad, despojarnos de nuestra soberbia, para que con un corazón limpio y agradecido hagamos de nuestros hogares esas hogueras en donde brille el amor, la fe y la esperanza. ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues permitir que sea Jesús el centro de nuestras vidas, el centro en nuestros hogares. ¿Y qué más tenemos que hacer? Darle importancia a la misión de ser padres y de ser madres. Creo que en la primera lectura del libro del Eclesiástico, cuando dice que el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos, nos está mostrando cómo el ser papá y el ser mamá es un regalo de Dios. La familia es un don de Dios. Y la paternidad y la maternidad es un regalo. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Cómo nos duele contemplar hoy a chiquillos, niños, adolescentes, jóvenes, que son capaces y se atreven a levantar la mano contra el papá y contra la mamá. Cómo nos duelen las peleas muchas veces entre padres e hijos, a veces las peleas entre hermanos. Tenemos que honrar a padre y madre, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y tiene además una promesa: y tendrás larga vida. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. ¿Por qué? Cuando cumplimos los mandamientos, entonces acatamos lo que el Señor quiere, hacemos su voluntad, terminamos viviendo una obediencia a plenitud. Es muy linda la última expresión del libro del Eclesiástico: aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, con papá y mamá, no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor. A veces relegamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, los dejamos a un lado, a veces no los tenemos en cuenta, a veces quizás sentimos vergüenza porque ya están viejos, y no deberías sentirte orgulloso del papá y de la mamá que tienes. Así que no desprecies a ese padre o a esa madre, al contrario, cúbrelo con un abrazo de amor, de bondad, de ternura. Y al sentir la cercanía de ese papá y de esa mamá, nunca te olvides de algo fundamental, y es que un día, por la unión biológica entre ese papá y esa mamá, tú viniste a la vida. Una llamada de Dios, indudablemente, pero papá y mamá fueron instrumentos en las manos de Dios. Ahora bien,
no solamente esa unión biológica es lo que permite hablar de paternidad o maternidad, sino que más allá también en el corazón de un padre y de una madre tiene que nacer la fuerza de ese amor que lleva a educar a los hijos, a orientarlos, a darles consejos, a brindarles siempre el apoyo que necesitan. ¿Cómo nos duele saber que hay papás y mamás que maltratan a sus hijos? Papás y mamás que explotan a sus hijos laboralmente, papás y mamás que se atreven incluso a vender a sus hijos a personas adultas. ¿Cómo nos duele eso? ¿Cómo nos duele saber que hay papás y mamás que están despreocupados y que en vez de educar a sus hijos están ellos inmersos en el mundo de la droga, del alcoholismo, con su novio o novia de turno, olvidándose de los niños que están quizás al cuidado de terceras personas o de un abuelo, de un tío, expuestos tal vez a abusos? Eso nos tiene que doler, hermanos, pero también tenemos que engrandecer a esos papás y mamás que han cumplido con su misión. Yo digo que estoy aquí, que soy sacerdote, que soy obispo por la gracia de Dios, pero también por una educación que recibí en un hogar cristiano, de una abuelita, de una mamá, de un papá, de unos tíos, que realmente forjaron en mí unos valores. Cuando en el hogar se transmite la fe, cuando en el hogar se vive realmente la experiencia de los valores, porque el hogar es una cuna de valores, entonces crecemos y crecemos con una mentalidad que nos lleva a convertirnos en hombres y mujeres defensores de la vida, en hombres y mujeres que aman los valores y creen en los valores. Es un principio fundamental. La familia, por lo tanto, tiene que fortalecerse cada día más. Y los principios que hacen que esa familia se fortalezca están anclados en el amor, en la vida, en el respeto, en el reconocer que tenemos que darle gracias a Dios por el don de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Se dan cuenta? Cuando contemplamos entonces a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, nos damos cuenta que es un modelo de unidad, de amor y de santidad. Demos un paso más en esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. También es muy lindo poder entender que la familia está llamada a ser escuela del Evangelio. Óiganlo bien, escuela del Evangelio. Así lo han contemplado algunos de los romanos pontífices. El Papa San Juan Pablo II decía que la iglesia es una pequeña iglesia doméstica. Y cuando hablamos de escuela del Evangelio, entonces pensemos en esa pequeña iglesia doméstica en donde se aprende el valor de la oración. Cuando en una familia se ora, se crece y se madura en la fe. Cuando en una familia se ora, la familia se une, porque Cristo está ahí, porque María también estimula ese hogar y lo inspira para que por la senda del amor, de la verdad, de la libertad, pueda construir un camino de fe y de esperanza. Si la familia es escuela del Evangelio, entonces podemos entender lo que hoy San Pablo dice a los colosenses: sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. En una familia en la que se ora, el amor brilla, el amor resplandece, el amor resplandece. Cuando contemplamos a María, cuando contemplamos a José y a Jesús, vemos cómo, asomándonos a la familia de Nazaret, podemos contemplar la realidad de nuestras familias. ¿Cuál es la realidad que hoy atraviesan nuestras familias? Familias estables, familias equilibradas, familias fortalecidas en el amor, familias que han aprendido a superar las dificultades, familias en donde se ha aprendido el perdón y la reconciliación, en donde papá y mamá se convierten en testigos fehacientes de lo que significa un amor renovado, y también familias inestables, familias disfuncionales, familias en donde se ha ido desmoronando el amor, familias en donde se ha ido apagando el perdón, la reconciliación, el respeto, familia en donde se han ido adormeciendo los valores. Cuando esas familias las ponemos sobre una balanza, nos damos cuenta
que la sociedad solo puede realmente sostenerse por familias en donde la fuerza del amor impregna a la sociedad de esa renovación, en donde esa fuerza espiritual que hay en esos hogares permita que la sociedad empiece a florecer. Lo demás que hará mella en sociedades que empiezan a debilitarse. Por eso tenemos que volver la mirada a la familia. Y volver la mirada a la familia es volver la mirada a Dios. ¿Cuántas familias hoy se han olvidado de Dios? ¿Cuántas familias hoy ya viven su vida a espaldas de Dios y a espaldas de su misión en la iglesia y en el mundo? Es muy lindo cuando la familia se congrega en torno al pesebre para orar. Es muy lindo cuando la familia reza la novena de Navidad, cuando la familia sale a hacer turismo por el mundo, pero lo primero que hacen es visitar una iglesia. Es muy lindo cuando la familia comprende que antes de los alimentos deben darle gracias a Dios por tanta bondad y generosidad. Esas familias agradecidas serán siempre familias muy fuertes en el amor de Dios y se irán fortaleciendo cada vez más por esa vida espiritual. Así que la familia es escuela de evangelio, y es escuela del evangelio porque también en ella aprendemos los misterios del amor de Dios cuando rezamos el rosario. La familia es escuela del evangelio porque la familia está llamada a sembrar en el corazón de sus miembros los valores evangélicos. ¿Y cuáles valores evangélicos? La servicialidad, la generosidad, superando todo asomo de tacañería, la cordialidad, el respeto, igualmente la unidad como una fuerza que realmente hace que las familias cada día sean más vibrantes en ese amor de Dios. Y luego esos valores evangélicos proyectados a la sociedad hacen que la familia, como escuela del evangelio, aporte a la transformación de la sociedad. Porque las familias, cuando en ellas se vive realmente el amor, se vuelven familias que transforman la realidad, transforman su entorno, porque se convierte en un entorno seguro, pero transforman la realidad social. ¿Y qué tienen que hacer esas familias como escuelas del evangelio? Ser familias agradecidas, donde la palabra de Dios, como dice San Pablo a los Colosenses, habite en cada uno de sus miembros. Y para ello, alabar, bendecir, glorificar al Señor. Hay una clave que nos da San Pablo: que los hijos aprendan a obedecer a sus papás en todo y que los papás no exasperen a los hijos, no sea que pierdan el ánimo. Así que la familia, por lo tanto, es escuela del evangelio. Y como escuela del evangelio, pienso yo que esa familia luego se convierte en un fiel reflejo para la humanidad, porque se convierte en una familia evangelizadora, en una familia que resplandece hacia afuera, brilla hacia adentro y resplandece hacia afuera, porque en ese hogar brilla la esperanza que viene de Dios. Y finalmente podríamos decir que en la familia hay un destello de esa esperanza. Por lo tanto, la familia se convierte también en un testimonio fehaciente de la esperanza y de la vida. En el Evangelio de San Mateo que hemos proclamado, miren ustedes lo que ocurre. Cuando Jesús, José y María tienen que huir a Egipto, esa huida se parece mucho a lo que tuvo que vivir el pueblo en el Antiguo Testamento con el exilio. Pero luego, cuando ya pasó todo, cuando Herodes quería matar al niño Dios y mandó matar a todos los menores de 2 años, cuando ya todo se calmó, ellos regresan. ¿Y vienen a dónde? Vienen a Nazaret. Allí a Jesús le llaman el Nazareno, no le llaman el belemita, sino el Nazareno. Había nacido en Belén de Judea, regresan a Nazaret. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Cuando murió Herodes, el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Ahora han regresado. Queridos hermanos, cuando la familia es
inspiración para vivir un camino de esperanza. Entonces, hombres y mujeres, enarbolando esa virtud de la esperanza, le podemos gritar al mundo que vale la pena vivir, que no importan las dificultades. Y podríamos enseñarle a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que cuando tengan dificultades no se ahoguen en sus propios problemas, que hablen con papá y mamá, que se sienten a dialogar en familia, que busquen ayuda para que, ahogándose en sus problemas, no se dejen llevar por las ideaciones suicidas, no se autolesionen. Todo eso que está ocurriendo en la sociedad de hoy se debe precisamente a que hemos cerrado nuestros oídos y también nuestro corazón a la voz de Dios y a la voz de aquellos que pueden orientarnos como papá y mamá. Queridos hijos, escuchen a sus papás, atiéndanlos, escuchen los consejos, porque papá y mamá tienen mucho para enseñarnos, y valoren a sus papás, no importa si están viejitos, no importa si están enfermos, no importa si ya no te conocen. Quizás muchos de los que me están viendo y escuchando tienen a papá y mamá en un hogar, en un asilo especialmente para ellos, porque no pueden estar cerca de ellos, porque no pueden estar todo el tiempo junto a ellos. Quizás también, queridos hermanos, muchos tienen a sus papás olvidados, están enfermos, sufriendo un Alzheimer, un Parkinson o enfermedades raras, y siéntanse bendecidos por ese papá y esa mamá que tienen. Abrácenlos, búsquenles a esos papás y a esas mamás y denles un abrazo de amor. Quizás ellos no te reconocen a ti, pero tú sí sabes quiénes son ellos, quiénes fueron, por qué estás aquí. Y los que hoy contemplamos a nuestros papás y nuestras mamás que se han ido de nuestro lado y que ya están del lado de Dios, pues démosle gracias al Señor por el don de la vida y de la vocación de esos papás que lo dieron todo y que nos enseñaron los mejores valores para vivir con esperanza nuestra propia vida. Pues queridos hermanos, hoy estamos clausurando este año jubilar y cerrando la puerta de ese año jubilar. No estamos cerrando la puerta a la gracia de Dios, sino al contrario, estamos abriendo las puertas a la esperanza y a la vida. Por eso cuando pensamos en la familia como una fuente inspiradora para la esperanza y para la vida, hoy podríamos decir, cerramos las puertas del año jubilar, pero se abren en nosotros las entrañas de misericordia que está en lo más profundo de nuestro ser. Se abre nuestro corazón para poder vivir con alegría, para vivir con energía espiritual y para ser testigos del amor de Dios, gritándole a la humanidad que Cristo está vivo, que Cristo ha nacido y que sigue actuando en medio de la humanidad. Pidámosle hoy a nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nuestro corazón vibre por esa presencia del amor de Dios, para que seamos de verdad profetas de esperanza. El Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.